Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a la oyentada querida? ¿Cómo le va a la patria streamera de Eva TV, de Eva Justicia Social? ¿Y cómo le va a los sublevados y sublevadas ardientes de cenizas quedan? Hoy tenemos un programa sobre la batalla en la independencia industrial de la Argentina, los fierros peronistas. Así le pusimos y vamos a hablar entonces de qué se trató esa industria nacional en tiempos del peronismo. Y para poder hacerlo, como ustedes saben, voy a presentar a mi compañero de todos los días, al señor Roberto Caballero, sublevado y ardiente. ¿Cómo le va, caballero? Más ardiente y sublevada será usted. ¿Usted dice? Todavía no sé, claro. Los fierros peronistas, qué lindo título, me encantó. Sí, los fierros peronistas. Del Pulqui, del querido Pulqui al rastrojero, de la moto Puma al tractor Pampa y una... Hay una lancha. Sí, exactamente, una lancha de carrera. No sé si lo sabía la oyentada, que hay una lancha de carrera que sí, era de aquí, de fabricación nacional. Qué maravilla, las cosas que se hicieron. Y que todavía algunas duran, che. Sí, señor, algunas las podemos llegar a ver incluso. Totalmente. ¿Qué Depende a dónde vayamos. Bueno, vamos a ir a ese país que soñó, bueno, desde la autonomía política, poder estructurar una economía nacional. Nos vamos a preguntar cuál es el rol del Estado, cuál era el rol del Estado orientador, un Estado protector. Vamos a pensar entonces qué decidieron producir, qué se necesitaba para hacer esa producción, qué materiales importados, qué conocimientos, qué proveedores e incluso la sustitución de importaciones va a ser un tema que hoy vamos a tener que abordar sí o sí. La nueva Argentina, en definitiva, ¿no? Porque eso era lo que se proponía, pero además el dominio de ciertos compuestos, el dominio de ciertos metales, los aluminios, los aceros, todo eso fue diseñado. Hay muchos que consideran que el peronismo no fue ni científico ni tecnológico, y fue todo lo contrario en realidad, ¿no? Por ejemplo, uno tiene memoria de lo que fue el IAPI, ¿no? El Instituto para la Profesión de Intercambio, que usaba parte de la renta agrícola ganadera del país, que como ustedes saben siempre fue importante para este tipo de desarrollos. El desarrollo justicialista, y se solapa un poco, ¿no? La industria peronista y la industria nacional, por algo debe haber sido. Hoy vamos a hablar de un San Martín, pero de un San Martín con alas. Es verdad, un San Martín alado. Ahora que estamos cerca del 17 de agosto. Sí, Juan Ignacio San Martín, un personaje clave, brigadier, militar, pero sobre todo un tecnólogo. No sé si vale la palabra o se le aplica habitualmente. En un rato y con nuestros invitados los vamos a estar charlando. Pero un tipo que no sé si cruzó los Andes, pero cruzó un montón de barreras que hicieron posible un desarrollo para ese tiempo impensado. Y a mí me encanta porque convocó juventudes, alumnos, estudiantes o ingenieros recién recibidos, el rol de las universidades entonces en el desarrollo de esta industria nacional y sobre todo en este tiempo, ¿no? Pensar lo público, pensar el Estado que quiere construir esa nueva Argentina, esa nueva nación, justamente cuando estamos a tanta distancia de ello. Pero primero, como usted sabe también, caballero, tenemos que cumplir. Perón sí cumplía, nosotros Perón también, eso decían, tenemos que cumplir con quienes... Tenemos regalos. Sí, señor, eso en un ratito. Ah, no, todavía no. Primero vamos a decir quién ganó los regalos del programa pasado. Bueno, dale. Bueno, vamos con algunos de los mensajitos. Mensajitos, por ejemplo, Sergio Roncoroni dice, gracias por tanta historia. Acuérdense, nos pueden ver en vivo los domingos a las 20, pero también nos pueden llegar a ver en cualquier momento. Sí. Y en cualquier momento nos dejan mensajes también en el chat de este programa. El Liasa dice, cuánto olvido del bien común que hoy padecemos por parte del gobierno de la crueldad. Lo peor es la inoculación de esa ausencia, cuando no el rechazo liso y llano, en nuestro actual desarrollo social y conceptual del Estado. Estos mensajes los recibimos por el programa de la Constitución Maldita, la Constitución del 49. ¿Qué más, caballero? Tenemos a Marta Vázquez que dice, buen domingo, es así, tenemos historia y memoria y tenemos pañuelos para la resistencia, pero queremos vencer. Gracias por la ternura que no abunda en estos días. Abrazo, compañero. Lo devolvemos. Y también muy bueno el análisis que dice Inefont. Por la ternura, dijeron. ¿Eso es por mí o por usted? Supongo que debe ser por usted. ¿Por ambos dos? No, supongo que debe ser por usted. Bueno, Oscar... Tengo un chiste hoy para hacer que es un chiste grosero, fuera de lugar. No, grosero fuera de lugar no. Para eso la realidad que baja de la Casa Rosada. Como Oscar habla del Instituto Aerotécnico, sí, donde salen aviones. Sí, pero también, ¿qué más? Aviones y qué más. La industria aeronáutica aplicada a las otras industrias. Eso también es un temazo que vamos a abordar hoy. Bueno, ¿Quiere que le haga lugar? Me lo guardo, después se lo digo en casa. Oscar Troilo dice, buenísimo, lo seguimos desde Mar del Tuyú. ¿Cómo nos gustaría ir a Mar del Tuyú y hacer programa desde ahí? No estaría mal. Palmira Sotelo, gracias por entender lo importante de saber hacer.
saber hacer periodismo e historia. Cenizas quedan para enseñarnos caminos para salir por arriba. Bueno, porque saben, somos periodistas, por supuesto, este no es un programa historiográfico, sino que recurrimos a las herramientas, a las metodologías y deontologías del periodismo para ir hacia la historia, para reconocer algunos hechos que consideramos forman parte de la sublevación de la Argentina y que los traemos y los analizamos con nuestras herramientas, no con las de la historia, sino con las del periodismo. Cometemos esa sublevación también y hoy de hecho vamos a tener especialistas. Un gran programa, caballeros, pero hoy. Tengo el mensaje de Guzbar Cuervo 2425, dice, tenemos que pensar en una nueva constitución. Ellos bombardearon una plaza llena de civiles en el 55 para eliminar la constitución del 49, una constitución que protegía a su pueblo y sus derechos. Atención también con lo que viene, caballero, porque Diana Cooper, ganadora. ¿En serio? Sí, claro. Dos acontecimientos que amo, la del 49 y el Congreso Filosófico, necesario poner principios en el pueblo. Así tendrá sentido un Estado. ¿Vos decís que Diana Iris Cooper es la ganadora? ¿No? Ah, no, tenemos más. Tenemos más, mire. Viviana Vila, gran abrazo Viviana Vila, por favor, gran compañera, gran profesional también. Dice, dos hermosos y más, qué bueno, muchas gracias por el mensaje. Hola, recién los descubro, quiero la Constitución del 49. Y acá sí está Palmira Sotelo 7907, que es la ganadora. Recién nos descubre, pidió la Constitución del 49, vos la pedís, vos la tenés. Así que ganadora absoluta. Ahí está, felicitaciones. Y Uriel Alvariño que estaba diciendo, cenizas quedan, dijo Evita. Bueno, nos gusta mucho que recuperen esa memoria. Y el último, porque lo que nos pasó esta vez en el programa es que alguien nos pidió la Constitución del 49, pero otra persona nos pidió el libro que mostramos de fanzines peronistas con buena parte de los discursos, se acuerda de la consagración de derechos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es verdad. ¿Y tengo que leerlo yo? Claro. Eben Brand dice, yo quiero los derechos de Cristina, la del 49 ya la tengo en el original directo del Senado 1952, la tenés que traer un día acá. ¿Dónde estás? La tenés que traer un día para que veamos. La original no la tengo. No, tenemos otra. Y hoy, vinculado con el programa directamente, muestro, caballero, lo que tengo. No. Hago con sorpresa o sin sorpresa. No. Qué aerodinámica. Pero claro, lo tengo que hacer así. No. Hoy tuvo que volar. Mire lo que se... Un pulqui a escala, no se puede creer. Pulqui 2. Porque hoy no Pulqui solo 2. vamos a hablar del pulqui, como vulgarmente se dice, el pulqui, sí. No, pulqui 1 y pulqui 2, mirá esta belleza. Pulqui 1 y pulqui 2, regalo no solo del pulqui, sino además se pueden ir a tomar un cafecito al Pulqui Bar. ¿Pulqui Bar? Sí. Un bar que vuela. Sí, Dale. usted lo conoce, sí. Tu evento en el Pulqui, cumpleaños, cata, reuniones, de todo. Bueno, presentaciones, te esperamos Avenida Entre Ríos 484 en Balvanera, en Cava, ahí cerquita del Congreso, en realidad, es más fácil, ¿no? Sí, a unas cuadras del Congreso. Cerquita de Entre Ríos y Belgrano. Así que, ¿quién se quiere ir a tomar un cafecito al Pulqui y ir y retirar el pulqui? Bueno, nos tiene que escribir en el chat, caballero, siempre dice mensajes sustanciosos. Tiene que decir algo sustancioso, ¿no? En no puede decir me gusta. Al programa. Ah, claro, lindo, me gusta, cosas. ¿no? Participo por el sorteo. No, querido, no. Tiene que decir algo. O de los que conducen, o de la historia que se contó, sobre todo eso es lo importante, o de lo que genera el programa, ¿no? Entonces, una vez que nosotros testeamos que es algo sustancioso o sustantivo, participa de un sorteo que, obviamente, certifica Lotería Nacional. Mira qué lindo. Y bueno, hablando de pulqui, ¿le parece? Arrancamos por ahí entonces el modelo del Estado, decíamos, como ordenador, como dinamizador, en la innovación, en la creación. ¿Y cómo es la historia del pulqui? La historia del pulqui, qué buena historia, ¿no? Porque cuando uno piensa en el pulqui, hay como una especie de mitología, ¿no? Alrededor de lo que fue. Y es un avión que tiene un desarrollo nacional, que ha sido o trató por lo menos de entrar en la era de lo que eran los aviones subsónicos, pero aviones caza, que eran a turbina o a jet, que no eran los clásicos aviones bimotores, con hélices, no. Y la verdad es que no había muchos países en el mundo que desarrollaran este tipo de aviones. Es una decisión política de convertir a la Argentina en aquel tiempo en una potencia militar, o por lo menos, si es que había una tercera guerra mundial, creo que Perón en algún momento pensaba que eso podía llegar a suceder, desarrollar una industria en función de la defensa nacional. Pero es como, de algún modo, el pulqui también en la historia argentina es como una piedra roseta, porque a partir de ahí empieza todo un desarrollo industrial que no es solo de aviones. Pero bueno, todo eso obviamente forma parte del programa de hoy, que es una crónica ardiente de una sublevación, porque en ese tiempo obviamente no había muchos interesados en que la Argentina se desarrollara industrialmente. De hecho, había un diputado
un tal Julio Noble, que además escribía en el diario La Nación, que atacaba particularmente, miren, escuchen esto, atacaba particularmente los desarrollos vinculados a la aeronáutica, porque ¿para qué si ya estaba Estados Unidos fabricando aviones? ¿Cómo es la historia, no? Algunos palabras se repiten, algunos apellidos se repiten, y finalmente se constituye ese Pulqui. Fue un desarrollo nacional, el primero de todos, tenía que alcanzar una determinada velocidad, tuvo algunos inconvenientes, era, como se dice habitualmente, un prototipo, ¿sí? Pero ahí es el origen de todo, lo que uno dice, una piedra basal. A partir de eso se construye algo que no fue solamente mitología, esto fue la más pura realidad. La joya de la aviación nacional, le decían las alas de la patria, para recuperar un poquito de data dura, el 10 de octubre de 1927, presidencia de Alvear. Bastante antes del peronismo se inauguró la fábrica militar de aviones. Ahí arranca parte de la historia y después, recién en el 43, con ese objetivo de ampliar un espectro de actividades, el gobierno lo que determinó fue la transformación de esa FMA en el Instituto Aerotécnico. Sí. Que es el antecedente, después vamos a ver, del IAME. Ahora, del Pulqui le tiro algunos números. En 13 meses se hizo, a partir de 400 croquis. Mía. 1903 planos elaborados a partir de los conocimientos que trajo Emilio de Boitine. Dígalo bien, a ver. De Boitine, ya se lo dije, ya se lo dije bastante bien, propietario de una fábrica de acciones en Francia y diseñador de un avión que era el de Boitine, el D-21. Claro, un avión militar, digamos, muy destacado en la primera, creo que, ¿no? Si no, así es. Mal. Y después de todo ese recorrido, ese conocimiento, se llegó al Pulqui 1. Mira, ahí está viendo las fotos, la característica, le digo la descripción. Un avión de caza. Sí. Monoplano. Sí. Metálico. Ajá. Monoplaza y monomotor. Ajá. Impulsado por una turbina a reacción de la Rolls-Royce, el Derwent, ese Derwent 5, que dicen que lograba 1.632 kilómetros de empuje. Wow. Y ahí es donde aparecen estos egresados de la universidad, egresados de la carrera de ingeniería, y es donde aparece Norberto Luis Morchio, que tenía 27 años nada más. Él mismo dice, ¿no? Todo me parecía posible. Parte de todas estas creaciones, de estos fierros peronistas, están por creer en la posibilidad del hacer y ponerlo en práctica, ¿no? Sé que los motores, eso Rolls Royce los tenía, porque Argentina era acreedor de Gran Bretaña. Era acreedor, un país acreedor. Gran Bretaña nos debía a nosotros, nos pagó, entre otras cosas, con alguno de esos motores. La importancia de no haber caído en el Fondo Monetario, ¿no? En aquel tiempo todavía. La independencia, la autonomía que te da para tomar decisiones de estas características. Bueno, es que de hecho cuando repasas esa historia, lo vamos a estar hablando en un rato nada más con Claudio Bellini y con Facundo Picabea, cuando repasas esa historia lo que ves es la vocación por tener autonomía política, por definir los destinos de la patria, para alcanzar esa economía que estuviera anclada en lo nacional. Pero que tenía que atravesar una serie de dificultades y que veremos cuántas de ellas han sido posibles. A mí una de las cosas que me resultó más interesante de todas las creaciones es que iban pensando en las necesidades, iban incluso creando mercados. Por ejemplo, en el caso del rastrojero, bueno, había un pequeño productor emergente. Otro desarrollo, ¿no? Otro desarrollo, bien. Un pequeño productor emergente que no se podía comprar la pick-up que era importada, por más que incluso hoy que se haga acá o que parte se haga acá, pero pensar entonces en ese productor y pensar en esa necesidad y desarrollarla, también aprovechando rezago militar. Ya vamos a ir viendo los detalles de todas estas creaciones peronistas, pero como en definitiva Perón poniendo también fechas límites. Entonces ves o te imaginás a todo el mundo corriendo detrás tratando de cumplir con esa fecha que ponía. En muchos casos decían a mano alzada hacíamos los dibujos. Y que es uno de esos casos, el del Pulqui. De hecho, te contaba que Morchio dijo, tenía 27 años y todo me parecía posible. A nada le teníamos miedo. Discutíamos de igual a igual con todos los enormes de esa época. Y recién estábamos compartiendo un dibujo del Pulqui arriba del camión. Mira eso, Cava. Porque hay una anécdota increíble. Quien piloteó el Pulqui 1 y el 2, Weiss, que a mí me gustaría después leerte un poquitito de Edmundo Osvaldo Weiss cuando cuenta lo que sintió, ¿no? En ese primer vuelo inaugural. Lo trajeron a la ciudad de Buenos Aires, el Pulqui, para una feria, porque era en serio como la joya, ¿no? La joya de la aviación argentina. Lo traen a Buenos Aires, lo llevan, bueno, lo exponen, qué sé yo. Cuando viene volando, viene Weiss haciendo de piloto, o sea, viene por aire, literalmente.
cuentan que hizo vuelos rasantes sobre la Casa Rosada y Perón saludó desde el balcón. Mirá. No es mitología, está contado por ellos mismos y quedó dicho. Ahora, el tema fue al regreso, cuando lo tenían que llevar de la base de Morón de nuevo, fue en camión, iba recorriendo la avenida Alvear, de golpe se pasó un taxi a todo lo que da, quiso pasar entre los custodios, digamos, los autos que iban acompañando, y ese camión, frenaron todos de golpe, el camión se estrelló, Se el Pulqui rompió también. el Pulqui. No, está contada la anécdota. ¿Y qué? ¿Tuvieron que ir a denunciar el choque entre un avión y un taxi? Literalmente, fueron a la comisaría y dice que el comisario los miraba diciendo, ¿cómo chocó un avión con un taxi? Sí, chocó un avión con un taxi. Waze inauguró era un piloto que había roto los récords de velocidad, ¿no? Era de los pocos que habían volado a más de 1000 kilómetros por hora, más arriba de la velocidad Mach, y fue el que le dio, ¿no?, el vuelo inaugural, entiendo, al Pulqui. Así es, acá está contado en este libro que les recomendamos como siempre. Hoy vamos a recomendar varios libros. Dice, bueno, el ingeniero Norberto Luis Morquio, unido definitivamente al Pulqui, es de Juan Ignacio San Martín, ahí se ve bien, que es el nieto de San Martín. El nieto del San Martín con alas. Sí. Del San Martín con alas. Okay. ¿Quiere que le cuente lo que dijo Waze? Dale, y después quiero ver más cosas, porque ver tenemos todo, un montón de materiales. Dale. Bueno, dice, aquel fue un gran día para mi Argentina. Subimos a la pequeña cabina de un flamante avión pintado de rojo, mucha gente rodeaba el aparato, sentados en la pequeña butaca, desplazamos hacia adelante la parte corrediza de la cabina hasta que hace tope con el marco del parabrisas. En ese instante desaparece el murmullo. Todo es silencio. Lentamente la multitud se desplazó tomando distancia del avión. Llegó la hora, ¿te imaginas ese momento? La primera vez que iban a hacer volar al Pulqui realmente y ante el público, un jet la prensa. Argentino, sí. Claro. Levantamos la vista y mientras miraba hacia la izquierda la figura de las sierras recortada sobre el cielo profundamente azul y blanco, las sierras de Córdoba, ¿no? Repetía en voz baja: hoy es un gran día para mi Argentina. Un estruendo nos sacó de esos pensamientos porque la poderosa turbina Rolls-Royce había entrado en funcionamiento. Afuera muchos se tapaban los oídos, perdiendo así el disfrutar de un sonido totalmente nuevo en estas tierras. Estábamos entrando en la era del jet. Se perciben gestos de sorpresa y de ansiedad. Llamamos al acelerador y a medida que toma velocidad nuestra espalda, se pega fuertemente a la butaca. Estamos en el aire, nos hemos despegado del suelo. Esa indescriptible sensación de libertad y paz que provoca el momento. Los ojos húmedos, la garganta roja de haber gritado ¡viva la patria! Y algo más, dijo. Bueno, y algo más. ¿vio? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, en esta historia pendular, ¿no?, en la que nos estamos moviendo, que es la proscripción y la sublevación y la proscripción, estamos hoy describiendo un capítulo que yo creo que es fundamental, pero fundamental para entender también por qué en este péndulo y a partir de las proscripciones sucesivas se interrumpió o se abortó lo que sin dudas era un muy virtuoso desarrollo que en ese momento estaba por encima de Brasil, por ejemplo, en materia de aviones, ¿no? Todavía Brasil no era la potencia que es hoy y Argentina ya estaba desarrollando junto a muy poquitos países aviones. Y autos también, porque todos pensamos que los autos se fabricaban en todos los países del mundo. No, era un puñado, menos de 10 países en el mundo fabricaban autos en serie. Argentina, y gracias a estos desarrollos de ese tiempo peronista, era uno de ellos. Bueno, y a partir de ese vuelo del Pulqui 1... hubo una serie de problemas y dijeron vamos a tener que hacerle modificaciones, ¿no? Sí. Y se crea el Pulqui 2. Sí, después de cierta velocidad aparecía algún tipo de tembleque y empezaron a desarrollar el Pulqui 2, contrataron a Kurt Tank, un alemán, que bueno, trajo también a su equipo, un equipo de especialistas, obviamente, habían hecho desarrollos aeronáuticos en Alemania, aquí se los atacó porque se decía que habían tenido vínculos con el Tercer Reich, etcétera, etcétera. A la vez, Estados Unidos ya estaba contratando gente, de hecho, la NASA, el desarrollo de la NASA, nada más y nada menos que el desarrollo aeroespacial de los Estados Unidos, también había contratado científicos alemanes. Estados Unidos llega a la Luna a merced o producto de esos mismos científicos. Bueno, Kurt Tank vino
y le dio algún tipo de modificaciones. Le pusieron alas más en B, le acortaron la longitud, lo hicieron más liviano, le pusieron un motor un poco más potente. ¿Por qué? Y porque el desafío era llegar a los 1000 kilómetros por hora de velocidad, digamos, ¿no? A romper la velocidad Mach. Así es. ¿Qué le parece si escuchamos directamente a Norberto Morchio cómo destaca ese vínculo con las universidades? Y vamos a escuchar también a Luisa Quiroga, aviadora civil, ella, el rol de las mujeres también como primer personal femenino de la Fuerza Aérea. A ver. Soy Luisa Quiroga, aviadora civil. Soy ingeniero Norberto Morchio, egresado de la Facultad de Ingeniería de Córdoba. Inmediatamente entré a trabajar a la fábrica de aviones, que era el objetivo de haber seguido la carrera de ingeniero mecánico aeronáutico. Condecorada por Fuerza Aérea con el brevet de aviador militar honorífico. Soy miembro de honor del Instituto Nacional Iberiano. Quería estar cerca de los aviones. Entonces se abrió la inscripción para que ingresaran mujeres y yo dije, bueno, aquí por lo menos voy a estar cerca de aviones. Eran las primeras mujeres, el primer personal femenino que iba a tener Fuerza Aérea. Nos llamó el Brigadier San Martín y nos dice, les encargo a ustedes que proyecten un avión para batir el récord mundial de velocidad. Tenía en ese momento 27 años. Así que fue mi primer vuelo con un avión y nada menos que de la Segunda Guerra Mundial, porque era una máquina muy rápida. Juventud y el entusiasmo que teníamos, nos pusimos a proyectar el avión que luego fue el Pulqui 2. Comenzar con el Pulqui 2, que ya era un proyecto muy ambicioso, muy grande. Ese avión fue pionero en su época, mejores aviones a reacción casas a reacción que había en aquella época. Este avión que vemos ya se estaba fabricando, porque se pensó a fabricar en serie. Estaba previsto para el segundo plan quinquenal completar toda esa serie. Y ya estaban las líneas de montaje listas, ya funcionando, ya construyéndose, porque teníamos pedidos de distintos países para proveer esta máquina que había dado excelentes resultados. El desafío al nunca bajar los brazos, nunca acobardarse ante proyectos que parecen de una magnitud inalcanzable, que si uno se propone hacer las cosas, lo consigue. Conmovedora la historia de este Pulqui, porque obviamente fue una epopeya aeronáutica nacional y también, como decíamos antes, piedra roseta, base de lo que ha sido la industria nacional, del desarrollo industrial de ese tiempo. La fábrica militar de aviones o el Instituto Aerotécnico finalmente se transforma en IAME, que es Instituto Aeronáutico y Mecánico del Estado, ¿no? Sí, Después, señor. Marzo del 52. Marzo del 52. Y ahí sale el rastrojero, la motopuma, el Pampa, que aquí tengo el libro de uno de los invitados de hoy, Facundo Picabea, ya vamos a estar hablando con él, IAME, la cuna de estos vehículos, pero que también siguió construyendo los aviones, siguió también con otros desarrollos, como fue la lancha que vos anticipabas, porque hay un momento en el que el Pulqui 2 hace un vuelo a Buenos Aires, lo hace el propio Kurt Tank, recibe Perón en el Aeroparque, en lo que hoy es el Jorge Newbery, y allí Perón da un discurso. Y esos muchos marcan que es como un punto de quiebre con la historia. Dice, bueno, estamos en este nivel de desarrollo, pero pareciera que
tenemos que ir a otras cosas. ¿Qué había pasado? La restricción externa. Argentina se queda sin dólares, como tantas veces ocurrió, como son los ciclos de la economía argentina. El propio desarrollo ahoga la capacidad financiera del país. Y entonces dice, tenemos que desarrollar industria liviana, que son los aviones, eran ya otra cosa, son los autos, son los motores, son los camiones, son la moto Puma. Y ahí aparece este IAME, que es de alguna manera la fábrica de fábricas. La fábrica de fábricas. Perón ahí dice, hay que dominar las aleaciones, los metales, la química. Y empieza este desarrollo que es fantástico. Y una cosa que es muy loca. Muy loca. En el mundo hay clubes de gente que son, por ejemplo, el club de la Harley Davidson. Hay otros que tienen clubes de auto, el club de la Mercedes-Benz. En la Argentina tenemos un club del IAME, que colecciona cosas del IAME, cosas, artefactos construidos en ese tiempo. Y hablamos con el presidente del club IAME, que es Gabriel Fermoselli, y nos decía lo siguiente, porque tiene 9.000 amigos en el Facebook. La Argentina tiene como memoria industrial del peronismo, un conjunto de personas que al día de hoy, donde los llaman, van y exhiben autos de colección, motores, tractores, motos, pero mejor que lo cuente Gabriel. Bueno, hola queridos compañeros, mi nombre es Gabriel Fermoselli, soy el presidente del Club IAME. Este es un club muy especial, es un club que lleva las banderas de la industrialización del peronismo. Y bueno, lo fundamos en el 2004, junto a otros locos que, hijos y nietos de peronistas, conseguimos autos, vehículos, motos Pumas, vehículos justicialistas, rastrojeros, tractor Pampa tenemos en el club, todo lo que se hizo en la fábrica IAME de Córdoba, Industrias Aeronáuticas y Mecánica del Estado. No solo para restaurar los vehículos formamos el club, sino para vincular con universidades, facultades, hicimos charlas, exposiciones de autos nacionales. Y así llevamos al frente todo lo que fue el proyecto de país inclusivo del peronismo, que desde la industrialización, desde el trabajo, se fomenta la igualdad de oportunidades, la integración de la universidad pública, de las secundarias, de los colegios industriales, las escuelas fábricas, realmente un modelo de país que genera un bienestar para todo el mundo. Así que seguimos adelante. Hoy parece que vamos en contramano de la realidad, de la actualidad del país, pero seguimos manteniendo las banderas bien altas de la industrialización y la justicia social del peronismo, para una patria justa, libre y soberana. Les mando un cariño a todos y nos estamos viendo pronto. Qué maravilla. Gabriel Fermoselli. Lo fundaron los papás de la familia Fermoselli, María Cristina Duarte y Osvaldo Fermoselli. Ellos tienen una ferretería y le gustan los fierros. Le gustaron los fierros peronistas. Cuando metieron presa a Cristina en el fallo proscriptivo de la Corte, el Club IAME sacó un comunicado en adhesión a Cristina y repudiando lo que era una proscripción política y la afectación a la democracia desde ya. Así que no solamente juntan fierros peronistas, son bastante peronistas también. Y la estructura jurídica, que siempre damos cuenta de ello, el IAME, que dijimos que se creó en marzo del 52, dependiente del Ministerio de Aeronáutica y con el régimen de la Ley de Empresas del Estado. El IAME quedó integrado por 10 fábricas, fábrica de aviones, fábrica de motores de aviones, fábricas de motores a reacción, de instrumentos de equipos para aviones y automóviles, de paracaídas, de hélices y accesorios, de máquinas y herramientas en el área aeronáutica, pero también de automóviles, de tractores, de motocicletas y, de autos, como decíamos. Los objetivos: crear una verdadera industria nacional a partir de la autonomía política y fortalecer y crear una economía nacional al servicio de la patria naciente. Eso es lo que se decía y eso es lo que vamos a conversar con los invitados de hoy. Claudio Bellini, mira, en la industria peronista, librazo que nos trajo Claudio hoy, debo decirlo, porque lo hemos buscado por todos lados y está agotado, esto merece una reedición, y historia de la industria en la Argentina, así que le damos la bienvenida a Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Claudio es doctor en Historia por la UBA, investigador del CONICET, del Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Ravignani, además es docente en la UBA, autor de los libros que ya describimos. Y tenemos el otro invitado, que es Facundo Picabea, que recién mencionábamos, mostrábamos este libro. ¿Dónde está? Ahí. Este libro, que
que reúne la historia del IAME, que recién mencionó Facundo. Gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y esperemos poder aportar información para los oyentes y los visualizadores. Facundo es doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET también, radicado en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Quilmes y docente en universidades diversas. Y me estaba preguntando si no es por estas cuestiones que a veces peligra el CONICET. Digo, no, porque en un punto ustedes rescatan muchísimo de la memoria, ya no solamente industrial peronista, digo, la memoria industrial de la Argentina, ¿no? Cuando vos tenés un modelo que quizá no es más desindustrializador que industrializador, quizá molestan algunas cosas o por lo menos no son tan tenidas en cuenta. Pero vamos a la historia, en principio, y de la historia al presente, si les parece después. Arranque el que quiera, digamos, pero nosotros tratamos más o menos de contar lo que sin duda era o fue lo más impactante para nosotros. Pero ustedes han profundizado en estos asuntos, digamos, ¿no? ¿Qué significó el pulqui? Vamos a empezar por ahí. El pulqui para la tecnología y para la industria argentina. ¿Quién arranca? Bueno, ahí en el caso del pulqui lo dejaría Facundo. Bueno, el pulqui, como veníamos viendo, tuvo como dos grandes momentos, el pulqui 1 y el pulqui 2, que incluso tuvo que ver con diferentes equipos y demás. Pero el pulqui constituye dentro de lo que es este proceso industrial. Hay como dos tipos de vehículos o de artefactos, ¿no? Algunos que tienen que ver con demostrar ciertas capacidades a nivel nacional, que son artefactos muy complejos, que por ahí no iban a lograr tener una gran trascendencia a nivel de mercado, pero sí mostrar la capacidad argentina. Algo muy interesante que casi nadie sabe es que en ese momento en el cual se crea el pulqui, en Argentina existía la carrera de Ingeniería Aeronáutica, fundada a raíz de la creación de la fábrica y demás, pero no la de Ingeniería Mecánica, por ejemplo. Todos los que van a hacer los autos en IAME van a ser ingenieros aeronáuticos. Entonces, bueno, por ejemplo, quien va a diseñar el rastrojero era un calculista del tren de aterrizaje del pulqui, para que tengas una idea. O sea, gente de todo tipo, graduados de universidades argentinas, principalmente de Córdoba, que sigue siendo una de las principales universidades de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, y representó eso, ¿no? La capacidad. Había solamente 6 países en condiciones de desarrollar aviones a reacción en ese momento, y uno de ellos era Argentina, y el único no beligerante y no participante de los conflictos mundiales. O sea, significó eso el pulqui en algún sentido, ¿no? Luego su historia va a ser un poco, trunca, porque no va a llegar a producirse en serie y demás, pero sí va a mostrar eso, la capacidad de un país semiperiférico, en vías de desarrollo como Argentina, de poder llevar adelante un desarrollo de un artefacto tan complejo como un avión a reacción. ¿Y qué detiene esa historia justamente? Bueno, principalmente el 55. El 55 en primer lugar. Pero no lo detiene del todo. En el momento, durante el gobierno peronista, siempre hay diferentes batallas que no son necesariamente ideológicas como las entendemos nosotros. Pero había una batalla entre pilotos y ingenieros. Durante el peronismo esa batalla la ganan los ingenieros, por lo tanto Argentina gana fabricar. Después del 55, la batalla la ganan los pilotos. Lo que quieren es pilotar. Y la fabricación es más larga, más progresiva, más tardía, por lo tanto lo que se decide es comprar. Y eso va ahogando al pulqui. El libro de Artopoulos está más claro cómo es esto, pero eso va ahogando progresivamente el proyecto hasta finalmente desafectarlo, ¿no? Este es el libro de Artopoulos, Tecnología e Innovación en Países Emergentes, la aventura del pulqui, editorial Lenguaje Claro, acá. Este es el libro que está mencionando. Hay algo también que me llama la atención de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea no existía antes del peronismo, como tal, ¿no? Es una fuerza que se desarrolla con el peronismo. Y a pesar del testimonio de la pilota que escuchábamos recién, la Fuerza Aérea no estaba muy contenta con el desarrollo del pulqui, o por lo menos no con los resultados que había tenido el pulqui. ¿Es así? El tema es esto que te señalaba, este debate que tema para otro programa, que se repitió cuando fue el desarrollo del ARSAT hace algunos años, que es... Va a ser otro programa. Bueno, ese va a ser otro programa. Tengo la invitada perfecta para ese programa, luego conversamos. Que era también entre, quienes quieren operar satélites rápido y quienes quieren diseñar satélites. Y acá lo mismo, volvemos a esa discusión. La Fuerza Aérea quería pilotar aviones, quería que Argentina tuviera muchos aviones. El desarrollo del pulqui era muy progresivo, entonces los pilotos y los brigadieres y aquellos que querían estar preparados para una eventual defensa, entiendo. Sabían que el desarrollo del pulqui no iba a llegar, ni siquiera en la década del 60 hubiera llegado, porque aparte el costo de un avión no tiene nada que ver con la industria automotriz, el costo de la producción de aviones es mucho más alto. Entonces, producir 100 aviones pulqui era algo que antes de principio de la década del 60 hubiera sido imposible, aún siendo exitoso.
En cambio, comprar 100 aviones era cuestión de juntar el dinero y comprárselo aquí y lo fabricara. Claro. Ahora, lo que está diciendo creo que es clave y la pregunta entonces va a ser para Claudio, porque cuando lees documentos te das cuenta que el desarrollo de esa industria nacional está atada a la defensa nacional. Claro. Bueno, hay yo diría que una de las cosas esenciales que uno tiene que comprender es que durante el periodo peronista, así como hubo políticas, diferentes políticas económicas, hubo también políticas industriales. Es decir, creo que hay que hablar en plural en ese sentido. Y esas políticas en algún momento convergieron, en otro momento se diversificaron bastante. En ese plano, la atención que ustedes ponen en el IAME y demás, da cuenta de la importancia que tiene dentro de las políticas industriales del peronismo todo el pensamiento militar, toda la cuestión de la defensa nacional y también la importancia que tienen los ingenieros, que va más no en este caso los ingenieros vinculados a la Fuerza Aérea, pero que también tiene su correlato, diríamos así, en el papel que el pensamiento ingenieril, los ingenieros tuvieron también en las políticas industriales más vinculadas a la industria manufacturera, en el sentido de animarse y pensar que era posible para un país periférico como la Argentina, que no estaba dotada de recursos naturales como los que tradicionalmente se pensaban los países industriales tenían, básicamente mineral de hierro, carbón, etcétera, que era posible de todas maneras llevar adelante un proceso de industrialización diversificado, que incluyera, ahí también está parte del pensamiento militar, por ejemplo, construir una industria siderúrgica moderna. Había industria siderúrgica que había surgido durante la guerra, un poco a los ponchazos, pero construir Somisa, ¿no? Lo que va a ser Somisa, que termina inaugurándose 20 años más tarde, pero de todas maneras eso era como y eso es lo interesante desde el punto de vista de una perspectiva histórica, era como un desafío muy grande, incluso en la mirada de los economistas de la época, ¿no? Que de alguna manera replicaban esto. Bueno, ¿por qué la Argentina, que es un gran productor de carnes y cereales, necesita diversificar tanto su matriz productiva, ¿no? ¿Por qué fabricar tractores si se pueden importar? Y ahí hay otro problema, que es efectivamente que a partir del 49, pero más fuertemente a partir del 52, por eso hablamos de políticas industriales, la crisis del sector externo, la escasez de divisas, las dificultades que comienza a atravesar la economía argentina, llevan a pensar instrumentos mucho más eficaces para intentar alentar una diversificación industrial. Es decir, la escasez te lleva a imaginar un poquito más un perfil industrial determinado, ¿no? La primera parte es más el auge de la industria liviana, como ustedes mencionaron, atado también al otro objetivo esencial del peronismo, que es la redistribución del ingreso, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar justamente. Por un lado, la decisión de esa renta agropecuaria, destinarla al sector urbano industrial. Claro. Esa es una decisión política que se toma. ¿Y cuáles son todas esas consecuencias que va viendo entonces? Porque están atadas no solo por una cuestión económica, están atadas directamente a lo social. De hecho, también me encantó ver las publicidades, cómo se decía, contribuya con el plan quinquenal. Claro. El rastrojero es para los caminos de la patria, ¿no? Hay un componente ahí de la soberanía y de lo comunicacional que también es importante. Claro, ahí diríamos, por un lado está uno de los ejes centrales, yo diría, de las políticas económicas del peronismo, que es la redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso está pensada como para alentar mucho más el mercado interno, es decir, el consumo del mercado interno de alimentos, incluso, y de manufacturas también. Y al mismo tiempo hay también, y eso también es lo fascinante de la experiencia del primer y segundo peronismo, toda esa retórica, ese intento de crear un imaginario en torno de la necesidad de construir, diríamos, una comunidad nacional y reforzar, diríamos, estos objetivos, ¿no? Esa es otra dimensión, que estrictamente en la historia económica uno la debe complementar, pero es una dimensión interesante también, ¿no? Es decir, una épica de que algo era posible de construir un modelo de país. Más allá de que después discutamos en cuánto fue efectivo, cuántas batallas se ganaron, cuántas se perdieron en ese plano, ¿no? Facu, ¿pensás lo mismo? Sí, coincido plenamente. De hecho, Claudio fue un gran referente cuando yo comencé también a trabajar. Somos
tenemos casi la misma edad, pero fue un gran referente al principio de mi trabajo. Y uno de los aspectos que me parece que es interesante resaltar, también yendo un poco a los artefactos, que también a ustedes les interesaba, los vehículos, era que una de las características cuando se empiezan a diseñar, cuando se hace por ejemplo el rastrojero, la moto Puma, es que crea nuevos usuarios. En esto que señala Claudio del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tenía un vehículo utilitario, antes del diseño y la fabricación del rastrojero, en general estaba asociado a un vehículo utilitario de gran porte, vehículos utilitarios de empresas norteamericanas como Studebaker, como Ford, y tenía un costo muy alto, y un pequeño chacarero no estaba en condiciones de adquirir un vehículo utilitario. En cambio, en general la Ford 100 era del estanciero, se decía, ¿no? Porque era un vehículo que consumía nafta, que esa nafta en general la consumía mucha nafta, ¿no? Los vehículos norteamericanos era cara. En cambio, el rastrojero se diseña a partir de unos tractores que se habían mal comprado ahí en el periodo de posguerra, y se diseña un vehículo que tenía capacidades bastante limitadas, pero sí suficientes. Y eso hacía que el rastrojero tuviera dos características centrales. La primera era que era simple y relativamente barato de fabricar, en términos de un automóvil, de un vehículo, pero también barato de vender y aparte financiado por el Estado y en cuotas. Entonces esto iba a crear personas que hasta ese momento nunca habían tenido un vehículo utilitario, ¿no? Entonces, esta idea de no solamente... Mira, ahí dice, piensa en el bolsillo, ahí estamos viendo el aspecto comunicacional. Sí. Piensa en el bolsillo, eso es un rastrojero más venido en el tiempo. Más moderno. Pero sí el rastrojero, bueno, en algunos de los libros que publiqué al respecto, están hechos los cálculos, ¿no? De cuánto salía, y era prácticamente una décima parte el costo operativo de un rastrojero en relación a una F100. ¿Por qué? Porque el F100 tenía un motor más grande, es cierto, tenía más potencia y otras prestaciones, pero para muchos trabajos era suficiente el rastrojero. Y como era diésel, y el diésel es importante señalarlo, el diésel, esta diferencia entre diésel y nafta permitía que el Estado tomara una decisión de política económica en función de una cuestión técnica. Subsidiaba el diésel y no la nafta. Entonces el diésel era mucho más barato. No es mucho más barato producir diésel que producir nafta. El Estado decide cargarle impuestos a la nafta y subsidiar el trabajo. El trabajo en general, el combustible del trabajo es el diésel. Claro. Entonces de esta forma subsidiaba al rastrojero, subsidiaba la venta, porque se hacían cuotas. Si bien la empresa daba ganancias, daba utilidades, llame, pero esas utilidades no eran las utilidades que buscan la rentabilidad capitalista, por lo tanto era mucho más barato. Y lo mismo va a ocurrir luego con la moto Puma. Facundo, vos es un libro sobre el justicialista. Sí, este es un libro del año pasado, es un libro bastante polémico, es un libro muy interesante. Habría que escribir la historia del libro ahora. Este libro cuenta la historia del justicialista, y con lo que devino la política argentina habría que escribir la historia del libro del justicialista. Pero sí, en el año 2023 me invitaron desde el Ministerio de Cultura, Tristan Bauer, porque estaban preparando la presentación del libro, del auto, que se había recuperado. Un auto que había estado, entre comillas, podemos decir, secuestrado, perdido, incautado luego del 55 como uno de los bienes de Perón, con otros tantos bienes que estaban incautados en los subsuelos del Banco Ciudad. Y bueno, se había recuperado este auto en un acuerdo con autoridades del Banco Ciudad, que habían decidido ponerlo, no entregárselo al Estado, porque el auto todavía está en un gran berenjenal judicial, porque tiene que ver con la herencia de Perón, pero sí poder exhibirlo y demás, y dárselo en tutela. Ahí o una figura. Viendo algunos de los justicialistas. Sí, estos son restaurados. Claro, sí. Bueno, se lo dan como en guarda al Estado, el Estado no es el propietario, pero sí lo tiene en guarda, y bueno, la idea era exhibirlo, y me invitaron a escribir esta historia. Yo me especializo en historia de la industria, en historia económica, y cuando empiezo a trabajar me di cuenta que acá también les interesaba contar la historia del auto. Entonces tenemos un libro que es mitad historia de la industria, historia de cómo se diseñó el justicialista, y la otra mitad es una parte que pasa como el auto lo secuestran y después como el auto lo rescatan. ¿Tenía carrocería plástica? Sí, estaba hecho en fibra de vidrio. Pesaba fibra de vidrio, poquito, resina, ¿no? poliéster. En ese momento se pensaba que los autos del futuro iban a ser todos de ese material. Luego, después la chapa terminó siendo más barata que este tipo de material, que es una combinación entre resina, poliéster y fibra de vidrio. Además una cuestión de seguridad también. Sí, claramente. Pero bueno, hubo una línea. Los autos que uno ve en las películas de James Bond, todos los autos son de carrocería de fibra de vidrio. Esos deportivos pequeños, claro. Todas esas líneas suelen ser, y aparte tienen una factura bastante manual y artesanal. Si bien se hacen en cantidades, luego tienen una finalización que es bastante más artesanal y demás. Y el justicialista tuvo esas características. Qué maravilla. Ahora, ¿es cierto que durante la mal llamada Revolución Libertadora, mencionábamos el 55... La fusiladora, sí. ¿Se los prendía a fuego y se le cambió el nombre?
No, lo del cambio de nombre es institucional. Si lo prendían fuego o no sé, eso por ahí de algún lado lo hicieron. No, de hecho hubo un remanente de carrocerías que luego una empresa privada las compró y hizo un acuerdo con Porsche para poder comprar motores y los siguieron, los refabricaron y los vendieron incluso. No, lo que sí hubo fue, a nivel institucional, IAME en el 55 luego cambia su nombre a DINFIA, que es Dirección Industrial de Fabricaciones, de Fabricaciones Industriales de automotrices y aeronáuticas, se saca la parte automotriz, pero se siguen fabricando autos, y ahí al justicialista sedán, no al Sport, al sedán, 4 puertas. Siempre se dice que el peronismo le pone a todo justicialista, lo cual, bueno, a veces es cierto, pero pero mucho más arbitrario fue el interventor que le puso al auto el nombre de su hija. O sea, eso fue mucho más grave que le puso Graciela. Era la hija del interventor. Sí. O sea, Me quería quedar bien. Está bien, digo, uno le pone nombre de sus símbolos, pero esto ya era demasiado ponerle de la hija. Bueno, ahora que estabas comentando lo de Porsche, que dijiste recién. Y el justicialista era Terán, discúlpame. Terán le ponen, pero es la empresa que los hace después. No son justicialistas técnicamente, son carrocerías que quedan y acuerdos con Porsche para motorizarlos. Con privados. Yo acá quiero con Claudio derribar un mito o no. A ver cómo es esto, porque uno piensa en el peronismo y enseguida piensa en todas empresas públicas o del Estado. Y tengo un discurso de Perón en la Confederación de la Industria en el 53, donde dice: nosotros queremos la actividad industrial en manos de los privados y las empresas del Estado, de acuerdo con nuestra orientación, crean sus grandes construcciones industriales, dando trabajo, sirviéndose de las empresas privadas en cooperación y colaboración. A ver si aclaramos esto, por favor, Claudio. Bueno, no, la idea de que solamente, bueno, por eso hablábamos de las políticas económicas del peronismo, digamos. Hay una primera apuesta, incluso hay una primera apuesta a las sociedades mixtas, a una vinculación entre empresa pública y privada, incluso para las grandes empresas de transporte que se nacionalizaron y de comunicaciones, los ferrocarriles y demás. Eso fracasa porque eran empresas enormes y no había capital nacional que se volcara allí, digamos, o la posibilidad de tener socios nacionales. Pero después, digamos, hay una acentuación de la presencia del Estado en el sector industrial. Pero lo que es interesante, sobre todo en el segundo gobierno de Perón, es esta idea también de promover a través de la acción del Estado empresario la creación de empresas privadas. El IAME, en principio, crea, esto lo sabe perfectamente Facundo, toda una red un tejido industrial que lo provee, que en Córdoba, que es el surgimiento realmente de una Córdoba industrial, ¿no? Porque hasta ese momento Córdoba no era una ciudad industrial, que es de pequeñas y medianas empresas privadas. Pero al mismo tiempo, uno de los aspectos más interesantes del IAME también es su papel en la inclusión de empresas transnacionales en la Argentina. Por ejemplo, Fiat, que se hace cargo de su planta de tractores, aún todavía durante el peronismo. Y el otro caso fundamental en donde el IAME es socio es el de la primera fábrica que va a fabricar automotores en serie, automóviles de turismo en serie, que es Kaiser, que también es obligada a instalarse en Córdoba y en donde el IAME participa con, si mal no recuerdo, un 30% del capital accionario. Quiere decir que ahí hay una búsqueda, yo creo, estratégica en ese sentido, en el caso de la metalmecánica, de intentar primero avanzar con el Estado para luego atraer, para mostrar que era posible ese tipo de desarrollo y luego atraer empresas que uno puede discutir, diríamos, en el caso de Kaiser estaba saliendo del mercado norteamericano, pero en el caso de Fiat y de otras europeas es la llegada por vez primera de esas empresas, la salida por vez primera de esas empresas de sus propios países. Claro. Es decir, la primera fábrica de Fiat fuera de Italia es en la Argentina. La primera de Mercedes-Benz también fuera en América, fue en Argentina, un poco alentada por esa política, ¿no? Quiero volver a IAME en un punto que es el tractor Pampa. Que es creo que tenemos imágenes por ahí de la gente del club IAME encendiendo uno. Todavía hoy poniéndolo en marcha. Yo estuve presente en uno cuando los prenden. Ahí está, mira, ahí tenemos las imágenes. No, pero veámoslo un poquitito, con audio y todo. ¿Tenemos el audio? Sí. De esa.
Eso se llama volante de inercia. Para encender este tipo de vehículos hay que usar un volante de inercia. No tiene un encendido ni una llave. No tiene Claro. llave, ¿no? Hay que generar algo que gire porque el tractor Pampa tiene un solo cilindro. Es una locomotora eso. Es una locomotora con 4 ruedas. Tiene un solo cilindro de 10 litros. Se imagina una lata de pintura de 10 litros, pero esto es lo que sube y baja y le da el impulso al tractor Pampa. Es una pequeña locomotora. ¿Pero fue una innovación en ese momento? No, innovación. La innovación de IAME es tener una fábrica de automóviles en América Latina. Claro. Esa es la innovación de No IAME. había. Que no primera. existía, la La primera. primera. Los brasileños van a arrancar como 3, 4, hasta 5 años después, van a diseñar un vehículo lujoso que va a ser el JK, no va a tener nada que ver con lo que se hace durante el peronismo en Argentina. Al día de hoy siguen siendo los únicos 2 países de Sudamérica que fabrican automóviles, Argentina y Brasil. La innovación de IAME es eso, es arriesgarse a intentar producir vehículos desde el Estado, como señalaba Claudio, porque se identifica rápidamente que no hay ningún actor privado local que sea capaz de hacerlo, y las empresas transnacionales que son invitadas durante el peronismo a instalar fábricas en Argentina lo rechazan. Dicen que no hay mercado, que no hay proveedores. Claro. Bueno, claramente IAME se va a encargar de crear el mercado a partir de ciertas facilidades. Las motos, por ejemplo, se vendían en cuotas descontadas de planilla a los trabajadores, ¿no? Lo de las motos es bárbaro, está bueno contarlo también. La moto porque, Puma. Claro, dicen hay trabajadores que no pueden comprar un auto. El auto les queda caro, el justicialista queda caro. Ahí está Perón manejando una Claro, de las una motos. moto Puma. Al auto no llegan. Bueno, creemos una moto entonces. Claro, y ahí cuento algo del trabajo del investigador, ahora que estamos tratando de revalorizar y de revisibilizar nuestro trabajo como investigadores de CONICET, que bueno, yo hago una entrevista con el diseñador de la moto Puma y me dice, no, nosotros pensamos en un salario, en venderle la moto para los trabajadores, calculamos el salario industrial y la moto tenía que costar 6 salarios. Bárbaro, pero uno llega como investigador, lee la entrevista y dice, yo es como lo pruebo, es un hombre de 80 años que está recuperando su historia. Bueno, y ahí pasé 4 días en la biblioteca del Congreso hasta que encontré una publicidad en la cual aparecía el precio de la moto Puma. La moto Puma valía 6.200 pesos y el salario medio industrial era de 1.000 pesos. Más o menos Es lo que 6 había salarios dicho industriales. que era. O sea, habían logrado vender una moto Puma en 6 salarios industriales que luego se vendía en 18 cuotas o 24 cuotas descontadas de planilla en la fábrica. Los dueños de las fábricas, en articulación con el gobierno, como que de alguna forma cofinanciaba entre el Estado y las fábricas, ni hablar de la fábrica de IAME, ¿no? Pero Claro, otras claro. fábricas de Córdoba cofinanciaban esa entrega. Y uno puede ver fotos de la salida de la fábrica, todos en moto. Buenísimas. Bueno, ahí estamos viendo algunas de las motos. Claro. Por un lado, dato curioso, que los propios trabajadores la probaron, ¿no? Estuvieron meses usando la Sí, moto. bueno, sí, fueron el taller de pruebas. Y aparte, bueno, lo que es interesante es cómo porque cuando uno dice, bueno, se fabricaban autos en Argentina. Cuando uno empieza a fabricar autos, a diferencia de los países desarrollados donde esto es muy progresivo, en Argentina hubo que inventar cómo fabricar aviones, y cómo fabricar autos, y cómo fabricar motos. Entonces, por ejemplo, para hacer los ensayos de las motos había que pensarlos y diseñar e inventar hacer ensayos de motos. Entonces agarrá y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos 20 motos juntas y se las damos a los trabajadores y que las prueben. Que vayan por los principales, peores caminos de Córdoba a ver qué pasa con el amortiguador. Entonces les ponían ciertos instrumentos que permitían medir, entonces después medían cómo habían andado las motos y en función de eso diseñaron una rueda que tenía como 5 metros y de ahí ensayaban después una horquilla. Hubo que no solamente diseñar motos, sino diseñar fábricas de motos. Pero Eso es lo además más interesante. diseñarlas con la necesidad que había acá. Me parece que eso es lo sublevado de esta industria nacional. Porque dicen esto, los caminos son de determinadas características, no son cualquier camino, no son las rutas de Europa, son otros. Otro dato que quiero que nos acompañe Facundo, dándolo, porque yo lo leí de su libro, así que quiero que lo cuente él, es en un momento dicen, bueno, tenemos que fabricar muchas más motos. Y generan ahí una idea vinculada con las ganancias. ¿Cómo es esa tarea que hacen con los trabajadores y que terminan multiplicando la producción? Bueno, la idea que va a ser, esto es interesante porque tiene que ver también con las cuestiones macroeconómicas que señalaba Claudio, que se van a ir presentando al peronismo en la medida. El desarrollo genera restricción, somos un país sin mercado de capitales y no logramos aumentar las exportaciones cuando generamos crecimiento industrial, entonces la idea que va a tener que ver con, sobre todo con el 53 y con el propio gobierno peronista, es la de involucrar a los trabajadores en la productividad. Entonces, bueno, a partir de acá, bueno, más allá, si quieren mayor incremento salarial, mayor productividad, y en función de mayor productividad Se lleva más plata. Se lleva más plata, y aparte pueden hacer más motos y se venden más motos, y eso se vuelve un éxito. Las historias, de hecho, el folclore cordobés, hay un personaje que son ahí se me fue ahora, que son 2 personajes que son 2 típicos negrazos cordobeses que andan en moto Puma.
y en el Cordobazo, buena parte de la comunicación estratégica durante el enfrentamiento con la represión y demás se hacía en motocicletas Puma. Y la moto, incluso más que los rastrojeros, se federalizó de alguna manera. La moto Puma quedó muy vinculada, porque lo que luego conocemos como ciclomotores Puma fue una fábrica que compró la marca más adelante. La moto Puma fue muy del interior, no fue un vehículo tanto de la ciudad, sobre todo Buenos Aires, ¿no? Más que nada de Córdoba, un poco de Rosario, que es lo que va a crear, como señalaba Claudio, este eje que va a ser Córdoba, Rosario y Buenos Aires, que va a ser el eje automotriz hasta el día de hoy de la producción industrial. Hoy queda solamente una terminal en Córdoba, pero digo, hasta los 70, que luego con el proceso se cerraron un montón de fábricas, ese eje industrial argentino se va a crear a partir de esta iniciativa. ¿Sabes qué? Hay una cosita, volviendo sí, a lo del fracaso del tractor Pampa. Ay, pobre, me lo tiraron abajo. Sí, fracasa. Pero fue un fracaso. Era famoso que se volteaba el tractor en las Pampas. Se caía directamente. Sí. Mirá. Por el peso de esta especie de locomotora. De ahí viene casi inmediatamente la idea de contratar a Fiat primero para diseñar una planta, que es la planta de Ferreira, donde actualmente está la fábrica de automóviles de Fiat. Que es esa planta. Entonces el Estado la contrata todos los servicios de ingeniería y demás, y termina vendiéndosela a Fiat, para que se instale Fiat, y ahí comienza la fabricación de tractores ya con la tecnología Fiat, que también fue muy debatido. En ese momento el sector agrario no quería saber nada, porque decía, bueno, estos tractores son más caros que si importáramos de Estados Unidos. Claro. El problema es que no había muchos dólares para importar, pero Claro. Quiero decir que es interesante ver el largo plazo en ese proceso, más allá de la batalla perdida del tractor Pampa. Quiero decir, es más interesante ver ese largo plazo, ¿no? Sí, la peli completa, porque el error en todo desarrollo científico-tecnológico, yo lo hice como un chiste, evidentemente forma parte de la potencia de lo que se crea. Tal cual. No hay duda de eso. Hay algo que a mí me gustaría recordar, porque realmente nosotros tenemos un país que alcanzó cierto nivel de desarrollo industrial muy interesante. A mí me tocó estudiar en el secundario en una escuela industrial, que tenía salida directa, éramos técnicos aeronáuticos, salida directa a aerolíneas. Estaba ensamblada, digamos, la relación. Pero lo que quería destacar es que fuera de horario había algunos profes de taller con algunos alumnos, yo no me contaba entre ellos, lo tengo que decir, que se quedaban desarrollando cosas, inventando cosas, aviones ultralivianos, con los desechos, las cosas que iban encontrando tiradas por la calle. Eso es algo muy, muy argentino, creo yo, digamos, pero me da también que todo ese despliegue de pymes, ahora que se acaba de eliminar la Secretaría PYME, ¿no? Sí. Desparramadas en Córdoba, pero también en todo el tejido del conurbano bonaerense, que estaban relacionadas con eso también, ¿no? Y la inventiva, porque la inventiva te venía a solucionar aquello que no estaba en el manual. Se hacían cosas sin manual, la normativización de las cosas venía después. Primero se probaba. Ahí te quiero comentar algo que es muy interesante. El justicialista también fracasó, el justicialista Sedam fracasó también. Querían hacer un auto barato y no salió barato el auto. Pero fue un éxito ¿en qué nivel? Fue el único de todos estos vehículos de esta línea de llama que se hizo con los parámetros y los protocolos de la industria real automotriz. Claro. Se diseñó a lo largo de un año. Entonces hubo plano, hubo el plano pasar a la maqueta en escala, a la maqueta en madera, de la madera en chapa. Y eso generó un gran aprendizaje. Entonces el auto pues fracasó, bueno, sí fracasó, pero no se gana si no se apuesta en ese sentido. Cuando si el hombre llegó a la luna en el 69, lo que costó 15 deudas externas, que el hombre llegara a la luna en el sentido. Digo, esas cosas cuestan realmente y se pierde, pero se gana en otro nivel, ¿no? Que fue el de aprender a hacer un auto como corresponde. Luego el rastrojero lo hicieron en menos de 90 días. Pero otros no, otros siguieron todo este protocolo y se aprendió realmente a diseñar como corresponde. O sea, que a uno le gusta comprar ya hecho, ¿no? Esto es como el cine. El otro día escuchaba acá que hablaban del cine argentino y decían, no, bueno, a nosotros lo único que nos interesa son las películas exitosas. Pero para que haya una película exitosa tienen que fracasar 10. Esta es la realidad. La industria se construye así, con fracasos también. Sí, que es éxito, ¿no? Hay que tensionar también las palabras. Y la cultura, ¿no? Y la cultura. La cultura que se genera, la cultura del trabajo también. Una pregunta que no es futbolera, pero casi. Y antes de irnos, quiero hacerle a Daniel, tiene que ver por qué Brasil sí y nosotros no. Digo, ¿por qué Brasil llega a ser bandeirante? ¿Por qué desarrollan una serie de cosas que nosotros no pudimos? Porque ellos en un momento toman la delantera y nosotros nos quedamos rezagados. ¿La puedes contestar? Bueno, ahí hay
varias explicaciones, pero es evidente en el caso de la Argentina que hay varios momentos de ruptura en esa evolución del desarrollo industrial, si uno lo piensa, ¿no? Y uno de los momentos de ruptura importantes en este periodo precisamente es el 55. Porque de alguna manera la revolución, el gobierno militar, yo iba a decir revolución libertadora, el gobierno militar revisa todas las políticas y pone en cuestión todos estos proyectos, los públicos, pero también los privados. Por eso durante mucho tiempo la planta de Mercedes-Benz, que estaba en La Matanza, está detenida 4 o 5 años. Algo menos le sucede a Kaiser porque logra de alguna manera conectarse rápidamente con el gobierno que derrocó a Perón. Pero en eso hay constantes interrupciones y mucho más en el plano de las políticas industriales y de las políticas científicas. En el caso de Brasil, en ese plano hay más continuidades que rupturas. Después hay otras explicaciones que tienen que ver con la fortuna de las dos economías en cuanto a la evolución de los precios internacionales de sus productos. Es decir, cómo le va en su inserción externa y a la Argentina le va un poco peor que a Brasil. Pero me parece que uno lo tiene que pensar ahí por varios momentos de ruptura, incluso desde antes del periodo peronista. Hay una de Andrés Regalsky, que es un referente en común que tenemos, que me lo enseñó cuando era yo muy chico, hace ya muchos años, que también en la década del 30, cuando Brasil empieza su enciliamiento, ¿no? su proceso en el cual va a ir hacia la industrialización, liquidan a las oligarquías del café o sea, no tienen una élite, no tienen un grupo agropecuario que va a tratar de volver todo el tiempo al poder y de volver al Estado y de liquidar a la industria. Y la industria triunfa, y triunfa el modelo industrial, aunque Brasil sigue siendo un gran productor de alimentos, y ven que el camino es la industria, para eso de ahí la continuidad que señalaba Claudio. No tiene esa ruptura, no tiene el 55 al 76, no va teniendo todos esos momentos. La burguesía agraria y la burguesía industrial. Exactamente. Es muy intensa en la Argentina durante el periodo que sigue al peronismo. Y Brasil la liquida en el 30. Claro. ¿Y cuánto nos va a costar este momento? Una preguntita sencilla para cerrar. No es sencillo. No es sencillo, ¿en qué plano además? Porque en el plano social, en el plano educativo, en el plano sanitario, me parece que es un desastre, ¿no? En varios planos. En el plano del sector externo y del endeudamiento externo, es decir, es muy complicado. Pero cenizas quedan. Ustedes son investigadores de este periodo histórico, ¿no? ¿Cómo pensás que nos podemos recuperar de lo que estamos viviendo ahora teniendo esta historia? Es difícil. Para ser optimista, que en general no lo suelo ser, pero yo creo que hay ciclos y momentos, y la Argentina ha sabido también cambiar de esos ciclos. Lamentablemente los ciclos cambian demasiado pronto. Digamos, este momento me parece que es muy duro, mucho más duro, por ejemplo, para hablar del sistema científico-tecnológico que los 90, que fue un momento duro. Más duro que la época de Mucho Menem. más duro. Sí, porque tenemos que ganar una batalla cultural que pensamos que estaba resuelta. Hoy tenemos que recuperar la importancia de la ciencia y la tecnología. En los 90 no había financiamiento, pero no había un desprestigio de la actividad. Y el hecho, por ejemplo, de que ahora se ponga en cuestión el funcionamiento del INTA, ya no del CONICET. Del INTA. Sino, Sí. porque hay investigación básica que no va a llegar al mercado rápidamente, que va más allá de las ciencias sociales. Por supuesto, las humanidades y ciencias sociales supongo que están en el fondo, ni siquiera las visibilizan. Pero ya que se ponga en cuestionamiento el papel del INTA y del INTI, que están vinculados al sector productivo, me parece que es un... encima el INTA, el 80% del INTA es el modelo agroexportador, además. O sea, está vinculado incluso al modelo agroexportador que se supone al que son afines. Entonces, Están rompiendo la de ellos. Hace pensar que la ruptura, de nuevo, en esa maduración de las capacidades productivas, tecnológicas de una economía, es muy fuerte, ¿no? Nosotros creemos que el futuro tiene historia. Sí. Por eso recuperamos parte de nuestra historia. Así que vamos a ponerle optimismo Hay que y ponerle vamos a optimismo, pensar sí. que damos la batalla cultural también en este pequeño Y sí, momentito. todo. y el futuro de la batalla cultural es lo que estamos haciendo acá, hay que hacer eso. Todo. Excelente. Che, Facundo me dice que sorteemos este libro. Uy, También. bueno, buenísimo. Facundo ¿Cómo Picabea y Ame, La Cuna del Rastrojero, La Puma y el Pampa. Facundo, sos un audaz porque vas a competir con el Pulqui. Se suma. Es el Pulqui versus el resto de los vehículos. Batalla. No, se suma, son dos sorteos.
lo tienen que poner en el chat. Nos dicen, yo quiero esto, pero algún comentario sustancioso, ¿no? Digo, algo que nos levante también un poco la autoestima. Algunos dicen que abajo de la estrellita culona está la autoestima nacional. Hay que correrla un poquito y que suba, ¿no? Hay que ayudarla a subir. Y complejizar las cosas, porque quedarnos con la estrellita con todo eso que pasó y lo no dicho. Por otra parte, caballero, sí, nos vamos a tener que ir. No hubiéramos quedado 2 horas más. Sí, la verdad que les agradecemos un montonazo, muy interesante. Aparte, gente macanuda. La Muchas gente gracias. que es industrial es macanuda. Y la gente que nos trae libros es macanuda, además, Y caballero. los que nos eso traen me libros parece- son más macanudos todavía. Bueno, los repasamos rapidito. Autonomía Tecnológica y Desarrollo Nacional, Facundo Picabea y Hernán Tomás, que también son los autores del otro libro. Ya habíamos hecho La Industria, mire, aunque sea por es el que yo quiero de nuevo porque no lo tengo. En nuestra biblioteca no está y lo Dale, queremos de Daza, nuevo. dale. Y nos vamos a ir viendo una van premier de Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad. No se pierdan No eso. llegamos a contar lo de Daniel Santoro, nuestro artista plástico, que a 55 años de ese Pulqui piensa él en hacer ese Pulqui 2, pero para la República de los Niños. ¿Se acuerdan que le contamos en un programa de qué se trata y que la pueden ir a visitar? En escala 2 en 1 se va Valentina Alsina a trabajar ahí con otro gran realizador, Miguel Biancuso, y esa es la peli. Véanla, nos vamos a ir viendo una parte de la van premier donde llevaron buena parte de estos objetos. Dice Santoro que el Pulqui es el peronismo, la representación simbólica del peronismo, con 2 alas, una derecha, una izquierda y un Sí. fusilaje, que es la Exacto. conducción. No está mal, no está No se mal. pierdan esta película, es realmente muy interesante. Un instante en la patria de la felicidad se llama el documental de Fernández Mouján. Si Usted no dice que estamos recuerdo. nosotros como el Pampa, que nos caemos a la izquierda. Si tenemos que... No, nosotros dice somos que no. nacionales y populares. No, porque Estamos- Mampa se daba vuelta, no se caía, eso es grave. Se daba vuelta. eso es grave, sí. ¿Cómo se daba vuelta? ¿Quedaba Murieron, pata para murieron arriba? murieron personas. ¿Se queda pata para arriba el Pampa? No me digas eso ahora. Se le invertía la marcha, se le invertía la marcha. Se le invertía la marcha. Mira todo lo que aprendemos, ¿no? Pero esto yo no lo sabía. Yo quería ser optimista. Claro. La tenemos que ir. Pero también estamos hechos de esas cenizas. Sí, Claramente. Bueno, ¿quién hizo este programa, caballero? Dígame. Rapidito, ¿quién aplaude? La dirección Gastón Festa. Grande Mire Gastón. cómo se aplaude. Sonido y asistencia de dirección Sabino Wall. Coordinación general de producción Pascual Caliquio. En la producción Emilia Raciati, Bruno Capachelli también forma parte de este equipo. Lo estamos buscando a Esteban Cuevas. ¿Tati? Tati, ¿Nos vas a ¿dónde dejar un está, mensaje? ¿Dónde está Tati? Se tomó el Pulqui. Tati. Acuérdense que estamos en Justicia Social, Eva Justicia Social. Miren el resto de los programas. Muchísimas gracias. Los aplausos también queremos que sean para Claudia Bellini, por favor, que nos acompañó hoy. Que sean también para Facundo Picabea, que nos acompañó. Y caballero, usted sabe que cenizas quedan. Nos vamos a tener que volver a encontrar. Nos vamos a encontrar Sí. el próximo domingo, a las 8, obviamente, estrenamos nuevo capítulo y vamos a tener grandes novedades a partir de la semana que viene. No puedo anticipar nada, es una sorpresa desde ya. Ha sido un placer estar con ustedes. Sí, la verdad que fue hermoso. Usted debiera haber salido de la fábrica de aviones. Bueno, ¿sabe por qué nos vamos a Su volver a aerodinámica es perfecta. ¿Sabe por qué nos Lo vamos tenía a que volver a decir. encontrar? ¿Por qué no vamos? ¿Y por qué no vamos a casa? No, nos vamos a volver a encontrar. Porque hay más crónicas ardientes de la Argentina sublevada. Hasta la semana que viene. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de ti, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y
al fin anda sin pensamientos, perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Del después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Con tal fuerza lo siento, primavera, que no haya sido en vano el dolor. Creo que ya amanece el canto y atrás queda la noche.